La constante necesidad de crear una cultura de seguridad para el paciente y de brindar calidad en la atención nos ha hecho buscar a lo largo de los años distintas alternativas que nos permitan mejorar la práctica médica y en general la práctica en el área de la salud. Una de estas alternativas es la simulación médica, de la cual hablaremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Los Médicos Superpoderosos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina del Estado de Guerrero y hoy tenemos el gusto de presentarles el tema de la simulación médica. Este es el temario de nuestro video y como pueden observar a lo largo de la presentación, hablaremos acerca del significado de la simulación médica, mencionaremos un poco de la historia de la misma, daremos a conocer los distintos tipos de simuladores médicos y los clasificaremos en un concepto de acuerdo a su fidelidad. Posteriormente, identificaremos las ventajas y desventajas del uso de la simulación médica y conoceremos algunos elementos claves en el aprendizaje basado en la simulación en la medicina y en otras áreas. Podemos dividir los conocimientos que adquirimos como conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Los conocimientos teóricos generalmente son adquiridos en el aula. Por ejemplo, algunos conceptos y fundamentos que simplemente nos limitamos a obtener de un libro, de un pizarrón o de una pantalla, como en el caso de los procesadores de PowerPoint. Si después de obtener estos conocimientos nos vamos directo a una práctica clínica con pacientes reales, probablemente solamente vamos a afectar al paciente en lugar de mejorarlo. Es por eso que nos formulamos la pregunta de cuál es el método más útil para enseñar a los estudiantes o cuál es el método más eficaz. Bueno, una posible respuesta a estas preguntas es la simulación y vamos a ver ahora qué es la simulación médica. Pero antes, para entender el concepto de simulación médica, vamos a definir primero a la simulación, la cual es la imitación o representación de un proceso o un evento del mundo real, que tiene características, funciones o actividades que representan el proceso o sistema. Por ejemplo, en un videojuego que se simula una batalla, el objetivo principal es el entretenimiento. Entonces, la simulación en las ciencias médicas va a encargarse de situar a un estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad para que se establezca en ese ambiente y le permita generar situaciones o problemas similares a las que se enfrentará en la práctica clínica o quirúrgica. Definámoslo ahora de acuerdo al documento En el origen del uso de los simuladores en medicina, por Rolando Nerd. La simulación es una técnica que reemplaza y amplifica las experiencias reales, evocando y replicando aspectos sustanciales del mundo real de manera interactiva en medicina. Esta ha sido utilizada para reproducir experiencias reales de pacientes a través de escenarios adecuadamente guiados y controlados. Es importante enfatizar en esta última parte, escenarios adecuadamente guiados y controlados, lo que nos permite tener más confianza y fluidez durante los procedimientos. Y por lo tanto, al momento de estar en la práctica con un paciente real, tendremos nuestras habilidades más desarrolladas y habrá mayor éxito en nuestros procedimientos. La simulación se puede realizar en el aula, en entornos situacionales o en espacios construidos específicamente para la simulación médica. Puede involucrar pacientes humanos simulados artificialmente, una combinación de ambos documentos educativos con animaciones simuladas, detalles de evaluación de víctimas en situaciones militares y de seguridad nacional, dando respuesta de emergencia y funciones de salud virtual de apoyo con simulación holográfica. Entonces, la simulación médica es una parte fundamental para los estudiantes para que puedan ellos desarrollar las múltiples habilidades y estar preparados para situaciones a las que se enfrentarán en un futuro con pacientes reales. A continuación, hablaremos sobre los antecedentes de la simulación médica. Los orígenes de la simulación médica se remontan a la antigüedad, en el año 100 a.C. Aquí se construyeron los primeros modelos de pacientes humanos en barro y piedra. Estos modelos se implementaron para demostrar los rasgos clínicos de las enfermedades y los efectos en el humano. Posteriormente, en la India, en el siglo III a.C., se utilizaban melones para aprender a hacer incisiones y también se usaba una muñeca de lino de tamaño real. Esta se utilizaba para hacer vendajes. En París, en el siglo XVIII, Gregor, padre e hijo, desarrollaron un maniquí obstétrico. Este estaba hecho de una pelvis humana y de un niño muerto. A este maniquí se le llamó el fantasma. Se utilizó para la enseñanza y aprendizaje de las técnicas del nacimiento, y esto dio como resultado una reducción significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil.
Cabe mencionar que la simulación médica tiene sus inicios en la aviación, cuando en 1929 el ingeniero Edwin A. Link desarrolló los simuladores de vuelo para el entrenamiento de pilotos al comercializar el llamado Blue Box o Link Trainer. La simulación médica nació en la segunda mitad del siglo XX, en 1950, con la obra de Asmund Lerdahl. Él, junto con médicos anestesiólogos y una fábrica de juguetes, crearon un modelo de reanimación cardiopulmonar, el cual se llamó Resusci-AIM. Este era un simulador de bajo costo, pero efectivo para el desarrollo de las habilidades psicomotoras. En el año de 1969 surge la creación del simulador SimOne, desarrollado en la Universidad de Harvard por Abramson y Denson, un ingeniero y un físico respectivamente. El simulador contaba con características que lo hacían único, como presentar ruidos respiratorios y cardíacos, pulsos carotídeos y temporales sincronizados. Este simulador se abandonó por su alto costo y por la falta de soporte de microinformática de la época, por lo que nunca llegó a comercializarse. En el año 1970 surge la aparición de los modelos oftalmológicos como los ojos esquemáticos, que estos se utilizaban para aprender a explorar el fondo del ojo, tanto con oftalmoscopía directa como indirecta. En la década de los 80, específicamente en 1988, investigadores de las universidades de Stanford y de Florida trabajaron en la nueva generación de maniquíes de pacientes. Es aquí donde nace la creación del simulador Stanford Case, el cual fue el primero en comercializarse. El NeuroTouch es un simulador virtual desarrollado por neurocirujanos canadienses que trabajaban en el National Research Council of Canada. Este simulador permite el entrenamiento de microcirugía craneal. En Europa, en los años 90, se inventaron el RoboSim y el Neurobot. Estos simuladores se utilizaban durante la cirugía en vivo. De la mano de anestesistas, se investiga en simulación y se desarrollan los simuladores con el mismo grado de sofisticación que los simuladores americanos. Por ejemplo, el simulador de anestesia de Leiden en 1994, el PATSIM en 1996 y el simulador de anestesia Sophus en 1997. Por otro lado, en el año de 1994 se funda en Copenhague la Sociedad de Simulación en Europa, CESAM, con el objetivo de promover el empleo de la simulación en medicina en Europa con fines docentes e investigadores y dar apoyo al uso de la misma simulación en medicina para la investigación y el entretenimiento. En 1999, en Estados Unidos, se publicó el reporte To Err is Human Building a Safer Health System, donde se determinó que el error humano es la causa principal de eventos adversos que llevan a desenlaces desfavorables. Desde ese entonces, se planteó la necesidad de integrar en los programas de enseñanza los conceptos de seguridad para el enfermo. En el 2001, se fundó The Israel Center for Medical Simulation, líder internacional en el campo de la simulación médica. En el 2003 se creó el CEDEM, que es el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que se inauguró formalmente en el año 2004, convirtiéndose en el primer centro de su tipo en América Latina. Este centro tenía un enfoque multidisciplinario y para áreas médicas y quirúrgicas. El NeuroSim, creado en Alemania en el 2005, es un simulador virtual que permite intervenciones quirúrgicas abiertas del cerebro humano. Por otra parte, en la Facultad de Medicina de la UNAM se creó el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, el CECAM, en el año 2005. La clasificación de los simuladores. Los podemos clasificar de acuerdo a su fidelidad, a su naturaleza y a su competencia a desarrollar. Clasificación de acuerdo a su fidelidad. Para comprender a qué se refiere esta clasificación, es necesario tener en claro que el término fidelidad se utiliza para definir el grado de realismo de los modelos y la experiencia que se usa. Se divide en simuladores de baja fidelidad, simuladores de fidelidad intermedia y simuladores de alta fidelidad. Simulación de baja fidelidad. Modelos que simulan solo una parte del organismo,
usados generalmente para adquirir habilidades motrices básicas en un procedimiento simple o examen físico, por ejemplo, la instalación de una vía venosa periférica. Simulación de fidelidad intermedia. Se combina el uso de una parte anatómica con programas de computación de menor complejidad que permiten manejar variables fisiológicas básicas para lograr el desarrollo de una competencia, por ejemplo, dispositivos para el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. Simulación de alta fidelidad. Integra múltiples variables fisiológicas para la creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño real. El fin es entrenar competencias técnicas avanzadas y competencias en el manejo de crisis. Simuladores de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser virtuales, físicos, estandarizados, híbridos y biológicos. Los simuladores virtuales son los simuladores que utilizan tecnología para su funcionamiento y solo los podemos ver en pantallas, es la parte intangible. Los simuladores físicos son los simuladores que podemos tocar, son partes anatómicas. Los simuladores estandarizados son las personas que preparan en base a un guión para interpretar a una persona enferma o como un paciente y ser revisada por el personal de salud en formación. Los simuladores híbridos son las partes anatómicas que un paciente estandarizado se coloca sobre cierta área del cuerpo para que se lleve a cabo cierto procedimiento. Los simuladores biológicos son los cuerpos humanos o animales que fueron previamente preparados para el estudio y manipulación del mismo. Por otra parte, podemos hacer una organización de los tipos de simuladores de acuerdo a las habilidades que se logran con su uso y específicamente el uso habitual que se les otorga a partir de la siguiente tabla. Como podemos notar, en esta tabla encontramos desde el nivel 0 hasta el nivel 5, que se van clasificando de acuerdo a la técnica de simulación, habilidades que se logran y su uso habitual. En el nivel 0 encontramos que la técnica de simulación es a partir de simulaciones escritas, habilidades que se logran cognitivas pasivas, y su uso habitual es manejo y diagnóstico de pacientes, es decir, evaluaciones clínicas. En el nivel 1, la técnica de simulación se basa en simuladores de baja fidelidad, part-charts, trainers y maniquíes básicos, habilidades que se logran psicomotoras. Uso habitual, práctica de habilidades. Nivel 2. Simuladores de pantallas computacionales, simuladores virtuales y simuladores quirúrgicos. Habilidades que se logran cognitivas interactivas. Uso habitual, manejo clínico de habilidades cognitivas. Nivel 3. Pacientes estandarizados. Habilidades que se logran psicomotoras, cognitivas e interpersonales. Uso habitual, igual que en el nivel 2, realización de examen físico, diagnóstico y manejo de pacientes. En el nivel 4 encontramos simuladores de fidelidad intermedia y maniquíes de tamaño real no totalmente interactivos. Habilidades que se logran parcialmente interactivas, psicomotoras, cognitivas e interpersonales. Uso habitual. Igual que en el nivel 3, habilidades en procedimientos, entrenamiento de simulación full scale. Nivel 5. Encontramos simuladores de alta fidelidad y maniquíes del tamaño real totalmente interactivos. Habilidades que se logran interactivas, psicomotoras, cognitivas e interpersonales. Uso habitual igual que en el nivel 4. Bueno, los estudios recientes demuestran que la educación médica basada en la simulación es superior a la enseñanza clínica tradicional para el aprendizaje de actitudes y destrezas, así como la capacitación a través de la simulación. Se asocia a un mejor aprendizaje en habilidades y comportamientos, pero en el momento actual posee efectos moderados en los resultados con pacientes. El entrenamiento basado en la simulación es una herramienta ideal para afrontar algunos de los nuevos retos en la educación médica. Hablaremos acerca de las ventajas. Bueno, una de las ventajas es que disminuye la curva de aprendizaje, que además es cautivamente mejor que el método clásico. Existe posibilidad de repetir la técnica las veces que sean necesarias en el momento que se decida. Una segunda ventaja podría ser que las habilidades técnicas adquiridas mediante la simulación son transferibles a la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno,
Cuando nosotros podemos practicar con una simulación médica, adquirimos conocimientos y métodos que podremos poner en práctica al momento de realizar nuestro internado o estar en hospital ya. Una tercera ventaja sería el hecho de simular una situación clínica y poder llevarla hasta sus últimas consecuencias, sin que ello implique un riesgo para el paciente. Esto hace que se pueda aprender a través del error. Pero con esto no nos referimos a que también tenemos que tomar la simulación médica como un juego. No, tenemos que tomarlo en serio. Pero obviamente nos da cierta más ventaja porque no es una persona real a la que estamos tratando. La observación del error multiplica la capacidad de aprendizaje, ya que permite al alumno confrontar sus experiencias acumuladas hasta ese momento y lo desafía a una reacción constructiva. Una cuarta ventaja podría ser que nos permitiría simular distintas experiencias prácticas en distintos entornos y desde lo más simple hasta lo más complejo, teniendo en cuenta las necesidades del alumno. Esto adaptándose a su nivel. Pues bien, no podemos poner un alumno de primer semestre a comparación de un alumno de último semestre. Otra de las ventajas podría ser que nos permite el feedback, es decir, en tiempo real, donde los alumnos pueden reconocer sus errores, reflexionar sobre los mismos y corregir los fallos clínicos y de coordinación. Pues bueno, como ya dijimos antes, esto nos ayuda al momento de poner en práctica los conocimientos que ya obtenemos. Podemos tomar en cuenta todos los aspectos que ocuparemos ya cuando veamos algo en la vida real, como son el tiempo, cosas que nos puedan llegar a pasar. Otra de las ventajas es que el alumno tiene la percepción de la simulación y esta es positiva como una herramienta de aprendizaje. Esto nos quiere decir que la simulación médica es más positiva, pues te brinda más conocimientos al momento de poder hacer todas estas prácticas en la vida real. Así como existen ventajas, también existen las desventajas. Una de las desventajas que podría tener la simulación médica es que la gran parte del peso de la enseñanza con simulación recae en el profesor, que debe cambiar su modelo docente tradicional y entrenarse en otro modo de enseñanza. Y bueno, esto es muy complicado, pues la verdad, algunos maestros son tan cerrados en sus formas de pensar y de enseñar que se les complica demasiado o se niegan a cambiar su método de enseñanza. Otra de las desventajas pudiera ser que los medios técnicos disponibles también limitan la enseñanza en esta área. Pues bueno, la verdad es que los simuladores médicos suelen ser bastante costosos y es un poco complicado en ocasiones poder recurrir a ellos. Otra de las desventajas puede ser que la simulación imita pero no reproduce exactamente la vida, y a juicio de muchos autores ese es su mayor inconveniente, pues hay aspectos de la realidad que no se pueden simular, es la cuestión que hay que tener presente siempre. Pues obviamente un robot, una simulación jamás nos va a hacer igual a una vida real, pero esto no quiere decir que sea malo, pues nos da una simple semejanza a lo que podremos realizar en la vida real. Otra de las desventajas es que la simulación ha demostrado que la traslada de manera fidedigna las habilidades técnicas adquiridas a la práctica clínica. Sin embargo, esto no está demostrado para las habilidades cognitivas. Las respuestas aprendidas en una situación de simulación aplicada a una situación real deben predecirse con cautela, puesto que la simulación puede provocar en el alumno un exceso de confianza. Esto sucede cuando, como alumnos, vamos a hacer la simulación médica y nos puede salir bien, creemos que estaremos increíblemente bien y que en el momento de hacerlo en la vida real lo haremos increíble. Pero bueno, una cosa es intentarlo con una simulación médica y otra cosa es intentarlo con una persona real. Por último, la última desventaja que nos podría dar la simulación médica es que los alumnos en situaciones de simulación pueden generar estrés e intimidación. Bueno, al momento de hacer estas prácticas creo que es muy común que como alumnos nos sintamos presionados a que esto nos salga bien, pues es lo que se espera y pues obviamente esto genera estrés. Pero sin embargo, no debemos dejar también la simulación a la ligera, porque la simulación no significa que tengamos que matar y revivir al paciente cada que lo ocupemos. No, la simulación médica nos ayuda a darnos una semejanza, pero tenemos que estar listos y preparados para estas simulaciones médicas. Como un punto importante hablaremos de los elementos claves en la simulación médica. El primer punto dice que debe de haber un guión objetivo y claramente establecido de antemano. Esto quiere decir que se debe tener el conocimiento de lo que realizaremos en el simulador teniendo en cuenta lo que queremos lograr en él. El número 2 dice que deben de ser lo más realistas posibles. Aquí básicamente se habla de que debemos tener en cuenta que trataremos con personas y por lo tanto debemos ver al simulador lo más realista posible y practicar en simuladores de fidelidad intermedia y fidelidad alta.
El tercero dice que deben de ser repetitivos. El cuarto dice que debe de ser parte del currículum en pregrado, posgrado y formación continua. Número 5. El grado de dificultad debe adaptarse al nivel de competencia de los alumnos. Como punto número 6 y último, dice que debe realizarse un debriefing o un feedback al final de toda la sesión de la simulación. También hablaremos acerca de las etapas de la simulación y dice que este consta de 3 pasos. El primero es el pre-briefing o el briefing y es aquí donde se va a llevar a cabo la introducción a la simulación y también se van a tomar en cuenta los objetivos de la simulación, o sea, lo que se quiere lograr y hacia dónde se quiere llegar. Se dice que aquí en este primer paso debe de haber confidencialidad y realismo. Y también dice que debe de haber información de los simuladores y el contexto al que se enfrentan. O sea, en este caso dice que los alumnos que van a presentar la práctica deben de tener la información, o sea, en lo teórico suficiente para poder realizar la práctica. El segundo punto es el más importante, ya que es el escenario y es donde se va a llevar a cabo la práctica. Aquí también se van a tomar en cuenta habilidades a valorar y son clínicas o interprofesionales. Entre las clínicas está la presentación con el paciente, el interrogatorio y la exploración física. Dentro de las interprofesionales está la comunicación y el trabajo en equipo. El último punto y tercero es el debriefing y dice que es el tiempo dedicado a la autoevaluación o reflexión sobre los hechos ocurridos durante la situación simulada. Esto se refiere a que al finalizar de la práctica en el simulador se va a llevar a cabo una conversación grupal donde se van a tomar en cuenta el desempeño demostrado durante el escenario y si se logró el objetivo que al principio en el paso 1 se comentaba. De acuerdo con lo abordado en el video, se determina que los simuladores en la medicina tienen un impacto significativo en la formación de los médicos, debido a que gracias a ellos se disminuye el margen de error, lo que repercute de manera satisfactoria en la salud de los pacientes y en la integridad de los médicos en formación. Existen simuladores de diversos tipos, para diferentes necesidades y funciones. Gracias a los avances que ha tenido la medicina en conjunto con la tecnología, es que estos simuladores han sido posibles utilizarlos en la educación médica.